Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Este pasaje es de Juan capítulo 21, Evangelio de Juan capítulo 21. Ya poco tiempo después de esto de acontecimiento, Jesús ascendería al cielo. Fue la tercera vez que apareció resucitado a sus discípulos, cuando hubieron comido. Debo de comentar lo que sucedió antes de las palabras que leí del Evangelio. Jesús apareció a ellos andando por la orilla del mar de Galilea y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y ellos le dijeron, no, porque habían estado toda la noche y no habían pescado nada. Bueno, eh, Jesús les dijo, echen la red por el otro lado. Ellos eh, desesperados ya por no dejar, tal vez porque no reconocieron a Jesús todavía, hicieron lo que Jesús les dijo y cogieron una gran cantidad de peces. Reaccionó uno de ellos y dijo, es el Señor. Simón Pedro bajó corriendo para ir al encuentro de su Señor. Bueno, pero me llama la atención que Jesús, cuando nos pide, es porque Él nos ha dado y nos va a dar mucho más de lo que nos pide. Era temprano, era hora de desayunar. Y Jesús caminando aparece y les dice, si tienen algo de comer, y ellos no tenían nada para compartir. Bueno, el hecho es que Jesús, en lo que ellos pescaron, en lo que ellos se dieron cuenta y fueron a la playa, Jesús preparó ahí fuego, y cuando vinieron ellos, ahí tenía Jesús un pez y pan. Un pez ahí en las brasas, qué maravilloso. Cuando hubieron comido. Esto habla de convivencia, camaradería, amistad, bondad. Jesús fue quien les preparó el desayuno. Bueno, de hecho les dijo, traigan, pues para todos. Eran 7 discípulos, así es que iban a comer 8. Pero Jesús, el pez, tal vez fue como muestra. Por cierto que pez en griego es ixtus, que son las siglas de Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesús, eh, eh, Christos, Theos, Huios, Sóteros. Bueno, ahí está Jesús, está con ellos y les va a dar de comer. Jesús siempre va delante nuestro. Qué bonito ambiente. Jesús en ocasiones, cuando apareció la primera vez también que no reaccionaban, creían que veían un fantasma, les dijo, ¿tienen algo de comer? Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Y sabes cuál es el último acontecimiento? Bueno, el acontecimiento que media entre esta era que vivimos y la eterna, eh, donde estaremos con el Señor, las bodas del Cordero, la cena de las bodas del Cordero. Bueno, es lo que el Señor quiere, estar con nosotros. No sé si tú quieras, si busques a Dios, busca a Dios. En este momento Jesús tenía 11 discípulos y apareció cuando estaban solamente 7. Es muy importante el pasaje, me parece, veo algunas cosas muy importantes, me llaman la atención, me parece algo significativo y simbólico también. Eran 12 originalmente, 12 es un número completo, pero recordemos que Judas traicionó al Señor. De esos 11 que había, 7 están aquí. A Jesús le importaban los 11 discípulos. A ellos les dio la gran comisión de predicar el Evangelio, pero aquí aparece a 7 y lo significativo es que establece un ministerio el Señor. Yo me pregunto, ¿por qué no lo estableció cuando estaban los 11, que estaban todos? Ahora sucede que los otros 4 se enterarían de que Jesús nombró un pastor. ¿Y por qué no lo hizo cuando estábamos nosotros? Se preguntarían tal vez. Jesús sabe lo que Él hace. Él sabe lo que hace. Por cierto que 7
es el número divino, el número de la perfección. Para hacer las cosas, Dios es el que sabe. ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todos los 11 calificaban seguramente para ser pastor, pero el Señor tenía uno. Eh, Espero la próxima semana compartir algo que continúe a lo que estoy compartiendo el día de hoy. Originalmente era una sola estudio, pero había muchas cosas que quería comentar de algunos puntos y pensé es mejor dividirlo en dos para que no sea tan largo. Vamos a hablar hoy de lo que es el servicio a Dios, pero del lado del servidor de Dios. La próxima semana será del lado de las ovejas, aquellas que reciben la ministración de el siervo de Dios. Cuando hay un grupo que se reúne en el nombre de Cristo, siempre es importante que haya un pastor. ¿Qué es un pastor? Uno que dirige, uno que va delante. Eh, el pastor va delante de las ovejas y señala el camino. Hay veces que iglesias no dan mucha importancia a esto para tener más dinero para construir, comprar un terreno o X o Z circunstancia, se quedan sin pastor y a veces así están mucho tiempo. Y bueno, hay iglesias que están hasta años, invitan a alguien que predique en una ocasión, otra persona predica en otro, pero no hace falta solamente oír predicación, hace falta pastoreo, no solamente apacentar, que es lo que hace el pastor cuando predica, apacentar. Pastorear es una labor más amplia y para eso es el pastor. Donde hay un grupo siempre hace falta que alguien dirija. El Señor lo estableció siempre. ¿Sabes quién fue el primer profeta que menciona la Biblia? Abel. Jesús lo menciona como profeta. Bueno, cuando vivieron Caín y Abel se mencionan como hijos de Adán y Eva. Pareciera que nada más tenían dos hijos, pero sin duda tenían más. Porque Caín, por ejemplo, se casó. ¿Con quién se casó? Bueno, había más hijos, había más personas. Abel es el primer profeta que menciona la Biblia. ¿Para qué un profeta? ¿Para qué Dios quiere un profeta? Para que hable a los demás. Hay muchos aspectos que pudiéramos tomar en cuenta para ampliar el tema, pero estamos con otro asunto ahorita. La idea es que siempre debe haber alguien. En la práctica, aunque no se llame pastor, siempre hay alguien que hace esa labor de pastoreo. Hace algunos años, cuando comenzó esta iglesia, las primeras personas que abandonaron la iglesia fueron tres personas. Voy a decir rápidamente cómo estuvo la situación. Yo me enteré que iba a llegar aquí a esta ciudad una persona que la conocían muchos, que la querían muchos. Y les dije, ¿saben qué? Va a venir la próxima, o dentro de 15 días va a venir fulano, el hermano fulano de tal. Ah, pues se alegraron, qué bueno. Llegó la fecha y este hermano no vino. Entonces, así nada más dejó de ir una persona y un matrimonio, una pareja. Cuando se ausentaron, fuimos a visitar a la pareja y no sabíamos dónde vivía la otra persona. Fuimos a visitar a la pareja, dijimos, ¿por qué no han ido? Ah, no, pues es que nos vinimos con la hermana fulana, nos estamos reuniendo. ¿Se están reuniendo y por qué? "Ah, es que dijo la hermana que usted era un mentiroso porque el hermano fulano no vino. Ah, bueno, yo transmití algo que oí nada más por ahí. Yo no difundí, yo no promoví, simplemente porque yo nunca he sido celoso de que nada más a mí me escuchen predicar. Va a venir alguien, si quieren, búsquenlo, véanlo, salúdenlo, etcétera. Pero me tacharon de mentiroso porque no vino, en fin. Y se fue, esta persona fue la que tomó la iniciativa, yo no voy. Este pastor es un mentiroso. Y ellos simpatizaban mucho, no me había dado cuenta hasta que se ausentaron, se retiraron de la iglesia con ella también juntamente. Y les dije, ¿y quién es su pastor? Dice, no, no tenemos pastor. Y bueno, ¿y quién está haciendo la labor de pastor mientras? No, nadie. Ella es la que predica nada más, la hermana fulana. Y le dije, bueno, ella está fungiendo como pastora. No se dice a sí mismo pastora, pero está haciendo las veces de pastora. Qué terrible cuando alguien hace labor de pastoreo y no se llama a sí mismo pastor. Todos le siguen, todos lo buscan como pastor, pero dice, yo no soy pastor.
Estuve en otra iglesia también en que la persona dice, no, yo no soy pastor, yo soy maestro. Lo cierto es que muchos lo buscaban, lo veían como pastor, le daban los diezmos, incluso a algunas personas. Bueno, alguien que es maestro no sé cómo puede atreverse a recibir diezmos si hay un pastor, si hay, bueno, una estructura. En este pasaje vemos que Jesús establece el ministerio de pastor, alguien que está al frente. Jeremías 3:15, cuando el pueblo se había dispersado mucho, el pueblo de Israel, les promete por medio del profeta Jeremías, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es una promesa. Bueno, pastores. En el Antiguo Testamento no había un ministerio como tal que se llamara pastor. Pero la labor del rey, del profeta, del sacerdote, después de los encargados de sinagoga y otros, es de pastorear, es decir, de alimentar espiritualmente, de dirigir, de guiar, de ir delante de. De esta manera Jesús habla, voy a dar pastores. Y el pueblo de Dios supo a qué se refería, personas que nos dirijan. El ministerio pastoral debe tener tres cosas. Si tú eres pastor o estás en una iglesia donde hay un pastor, el ministerio pastoral debe tener tres cosas. Uno, aquel que pastorea debe buscar ser según el corazón de Dios. Debe pastorear con ciencia. Debe pastorear con inteligencia. Es la promesa de Dios, que daría pastores. Si hay alguien que no es conforme al corazón de Dios, que no a paciencia, conciencia e inteligencia, está ahí porque Él quiere estar, no porque Dios lo haya puesto. Otra vez, ¿qué es un pastor? Veamos las palabras de Jesús en Juan capítulo 10. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. En México, aunque hay pastores de diversos animalitos, ovejas, cabras, reses, etcétera, pastores es muy conocido y tal vez no es conocida la palabra arriero. ¿Qué diferencia hay entre un pastor y un arriero? Bueno, en Israel se ilustra, Jesús lo ilustra diciendo que él es pastor porque guía a su rebaño, a sus ovejas, a sus discípulos. Un pastor va delante de ellas, dice Jesús en Juan capítulo 10. El pastor va delante de ellos y las ovejas las siguen. ¿Qué labor hace el arriero? El arriero va detrás de ellas, las apresura para que vayan, para que no se desvíen. El diccionario dice el significado de arriero o de arriar. Es estimular a las bestias para que echen a andar o para que sigan caminando, para que aviven el paso. Quiere decir ir caminando deprisa. A veces dice también llevarse de manera violenta algo, a veces hurtado o robado. Yo recuerdo cuando niño me llamó la atención llegar a ver niños como arrieros detrás de las vacas con piedras, algunos con alguna onda y desde lejos piedras a las vacas a pegarles para que se va para allá, no, con una pedrada, no es por allá, es por acá. Esos son los arrieros. Hay algunos pastores, líderes de iglesias, grupos cristianos que hacen su labor como arrieros más que pastores. Y muchas ovejas les gusta ser arriadas. Más que seguir al pastor Jesucristo, tienes que andarlas buscando, estimulando, empujando. Recuerdo una ilustración de alguien que hacía, tal vez es ficticia para ilustrarla. Un pastor iba a predicar acerca del infierno y le encargó a un diácono por ahí, hermano, cuando diga infierno, así que levante la voz fuerte, usted arroja
el azufre, que lo tenga ahí y lo reja para que huela. Ah, está bien. Ya después, al terminar el sermón, no faltó quien lo felicitó. Oiga, pastor, qué impresionante su sermón. Cuando habló del infierno, hasta olía a azufre. Bueno, hay muchas maneras de tratar de comunicar, convencer, de arriar para que las personas hagan lo que es labor del Espíritu Santo. Realmente el pastor no puede convencer a alguien que haga algo si el Espíritu Santo no ha convencido. Dice la Biblia que Jesús va delante nuestro, así le dijo a sus discípulos. Di a mis hermanos y a tus hermanos, le dijo a María ahí en el huerto mm, de la tumba, que voy delante de ellos y los espero a Galilea. Siempre el Señor va delante de sus ovejas y las ovejas debemos seguirlo con corazón voluntario, solícitos. Bueno, Jesús aquí nombró como pastor a Pedro. Yo creo que los 11 calificaban para pastor. Calificaron como apóstol, pues yo creo que también como pastor. Hoy los que se llaman a sí mismos apóstoles son supervisores de muchos pastores. Los llamados de hoy apóstoles primero fueron pastores y luego apóstoles. En fin, aquí había 7 de 11 que tenía el Señor y nombró a uno. Es que una iglesia debe tener un pastor nada más. Hay iglesias que un grupo de personas de manera colegiada dirigen o pastorean. Lo bíblico es que uno, Jesús dijo, allá hay más ovejas que tengo que traer, me conviene traer, y habrá un rebaño y un pastor. Bueno, el Señor nombró a Pedro. Aparte de que creo yo que otros calificaban, vemos claramente que algunos se veían a sí mismos como, yo la hago, Señor, ponme a mí, podrían haber dicho. ¿Quién quiere ser pastor? Yo. Habrían sobrado. De los 7 que estaban ahí, se habrían levantado 16 o 18 manos. Bueno, nada más 14, ¿verdad? Bueno, 14 manos hubieran levantado. ¿Recuerdas a Jacobo y a Juan? Ellos querían estar uno a la derecha y otro a la izquierda de Jesús cuando viniera en su reino. Su madre misma intercedió ante el Señor. Maestro, permite que en tu reino uno de mis hijos esté a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús los llamó hijos del trueno. Eran decididos, valientes, atrevidos, dispuestos, solícitos. ¿Por qué no los puso el Señor como pastores? Bueno, el Señor sabe. Mm, Pedro, él se veía a sí mismo como que yo la hago. Si Jesús hubiera preguntado, yo decía, se levantaron 16 manos de 7 discípulos que hubieran querido ser pastor. Pedro habría sido el primero, yo maestro. Bueno, es que el pastor necesita, yo soy más que estos. Jesús les había dicho, dice la escritura y se va a cumplir. Heriré al pastor y serán dispersas las ovejas, se escandalizarán. Cuando Jesús les dijo, Pedro dijo, Señor, aunque todos estos se escandalicen, yo no. Él creía que él podía. Y claro que sí podía, pero hay veces que nosotros creemos que el Señor quiere algo, pero el Señor quiere otra cosa. Recordemos cuando Jesús fue aprendido. ¿Qué hizo Pedro? Sacó la espada y dice la Biblia que hirió a un soldado en una oreja. El Señor le dijo, guárdale de tu espada, Pedro, no es tiempo de pelear. ¿Por qué hirió en la oreja a Pedro al soldado? Le hizo así, nada más que se agachó. ¿Te acuerdas cuando el presidente Trump fue herido hace poquito por ahí en una oreja? Bueno, las personas que hacen. El soldado cuando vio el ataque, el soldado era una persona adiestrada para pelear. Por eso se libró de que no le mochara a Pedro la cabeza. Pedro era valiente y no era el único soldado, era un grupo de soldados y muchedumbre que con palos y piedras estaban ahí. Él se atrevió y no le dijo, vamos entre todos, no, él para pronto sacó su espada. Pedro es señalado como él negó al Señor 3 veces.
¿Por qué negó Pedro al Señor 3 veces? Fíjate, lo pudo haber negado nada más una vez, si el temor le hubiera ganado. Cuando la sirvienta del sumo sacerdote dijo, este es uno de los discípulos del Señor, dijo, no. Si hubiera tenido miedo, se hubiera ido ya. Ya me reconocieron, mejor me voy. Pero no, tuvo valor para seguir. Por eso volvió a negar al Señor, porque le faltó algo de valor, un poquito de valor. Unos que se calentaban ahí, hacía frío, con el sumo sacerdote en su casa se calentaban, ahí dijeron, oye, este es de los del Señor, también dijo, no, no soy. Volvió a negarlo, pero todavía siguió ahí. Bueno, ¿por qué negó al Señor 3 veces? Porque tuvo valor para seguir ahí. Al menos tuvo más valor que los demás discípulos, que los otros 9, porque Juan sí estuvo al pie de la cruz. Y de hecho Juan estaba ahí y era conocido Juan por el sumo sacerdote. Por eso entró. Y cuando iba a entrar, Pedro entró gracias a que Juan fue, ábrale la puerta a mi amigo. Bueno, Pedro tenía muchos dotes para ser pastor, pero el Señor no lo llamó por eso. El día de hoy hay pastores que eligen, sugieren, proponen a personas para distintos ministerios en base a sus dones. He conocido a muchos pastores que están enseñando lo que son dones para que las personas descubran su don. Y muchos descubren que tienen don de pastor y así se van al seminario, así se ponen como pastores. Jesús nunca hizo eso, que nos diéramos cuenta qué don teníamos para ver dónde nos ubicaba. Él llamó simplemente. ¿Quién era Mateo? Recaudador de impuestos. El Señor le dijo, sígueme. ¿Quién era Jacobo y Juan? Pescadores. El Señor les dijo, síganme. ¿Quién era Pedro? Cuando el Señor lo llamó, dijo, retírate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Bueno, ya después, aprendiendo, él dijo, Señor, lo hemos dejado todo para seguirte. Él se sentía, pues, lo voy a seguir siempre, yo no me voy a hacer para atrás, es más, yo puedo más que todos. El Señor no lo puso por eso, el Señor sabe por qué. Y de hecho creo que nos da una lección a nosotros. Cuando Jesús, en el pasaje que leímos, eh, se dirige a Pedro, le dice, Pedro, ¿me amas más que todos? Que compare, está haciendo que compare su amor con el de los demás. Porque como antes había dicho, aunque todos se escandalicen, yo no, como que el Señor retoma el asunto. ¿Me amas más que estos, Pedro? Y así insistió el Señor. Ahí Pedro como que no contestó directamente, contestó medio evasivamente. El Señor nos confronta. ¿Quién sabe si te haya confrontado el Señor alguna vez con tus motivos, con lo que te sostiene, con los por qué, para qué? El Señor lo hace. Hay quien simplemente hace lo que hace y no toma en cuenta cosas que debemos de tomar en cuenta. El Señor nos confronta. Pedro tuvo que reconocer, tuvo que aceptar que no por sus cualidades, no por sus dones. El apóstol Pablo dijo, después de enumerar una serie de virtudes, todo esto lo tengo por basura para ganar a Cristo. Es decir, es más importante lo que Cristo me revele a mí que todo lo que yo sé. Es importante saber. Las enseñanzas de Pablo se ve que comenta lo mucho que sabía. Lo vemos, por ejemplo, discutiendo con los estoicos ahí en el Areópago, en Atenas, filósofos más reconocidos en ese entonces, y mostraba su ciencia y su inteligencia. La Biblia dice que los indoctos tuercen las escrituras. ¿Qué es un indocto? Uno que no conoce. Las escrituras es para profundizar. Y si el pueblo debe escudriñar las escrituras, ¿qué debe hacer el pastor? No solo leer, no solo estudiar, escudriñar las escrituras. La promesa es, os daré pastores que os apacienten según mi corazón, con ciencia y con inteligencia. Bueno, aquí tenemos a Pedro,
Creo yo que el Señor, al confrontarlo con su amor, al recordarle que lo negó 3 veces, al recordarle que no te creas que eres más que todos los demás, hace que pongamos atención en nuestra humanidad. El Señor mismo, los sacerdotes en el Antiguo Testamento, mandó a Moisés y les dice, os pon gente que sean del pueblo, para que ellos se compadezcan del pueblo. Los sacerdotes eran como los demás. Desde luego tenían que tener buen testimonio. Los ancianos eran como los demás, pero deberían de tener buen testimonio, sobresalir en cuanto al buen testimonio. Por lo demás, eran como el pueblo. Pedro dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te comportas como si hubiera sido tuyo de origen? Porque de Él y para Él son todas las cosas. Bueno, ahí está nuestra humanidad. Eh, ¿Por qué dice la Biblia, me apartó desde el vientre de mi madre? Hay personas que así sienten y dicen, no, pues es que yo tengo cuántas virtudes, cuántos talentos, cuántos dones. Es que yo amo al Señor, es que yo he trabajado mucho, es que el Señor. ¿Quién era Pedro? Lo había dejado todo. Jesús le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a dar 100 veces eso que dejaste. El Señor lo ha hecho. El Señor es fiel a sus promesas. El Señor nos da más de lo que nos pide. Aquí tenemos entonces la invitación, y cuando lo seguimos el Señor, recordar que Él nos llama, Él nos prepara ciertamente. Si nos aparta desde el vientre de nuestra madre, prepara no solo a nosotros, sino a nuestros padres. No que nuestros padres nos eduquen de manera perfecta, no que aprendamos muy bien, uy, pero qué bien. No, no. El Señor sabe lo que hace al prepararnos. Hoy nos prepara para lo de mañana, de muchas maneras. Y nosotros recibimos muchas cosas. Tenemos que escudriñarlo todo y desechar lo malo y tomar lo bueno. Hemos recibido muchas cosas malas y cosas buenas en la vida. Tenemos que aprender a escudriñar, saber escoger. Ok, aquí estamos el día de hoy. ¿Qué nos ha dado el Señor? El Señor nos dio ayer para lo que teníamos que hacer hoy. El Señor va delante nuestro. Él nos llama para buenas obras, las cuales Él prepara de antemano para que andemos en ellas. De manera que estoy ahí para hacer lo que Él me preparó. Al grado que Jesús dice, cuando hayas hecho lo que te mandé, di, siervo inútil soy. Porque lo que debí haber hecho, eso fue lo que hice. Eso es lo único. ¿Sabes qué? No hagas nada que el Señor no te mande a hacer. Hay muchas personas que están como pastores, pero el Señor no los puso, no los llamó. Están porque tienen don de pastor, están porque alguien les dije, está porque alguien los empujó, porque alguien los arrió. Ponte a arriar tú también, pero no porque el Señor le haya dicho, sígueme. El Señor le dijo a Pedro, sígueme, ¿recuerdas? Después de que lo instituyó como pastor, le dijo, sígueme. Juan lo siguió. ¿Por qué? No sé. Me atrevo a pensar que tal vez estando juntos le dijo, Juan, tú vas a continuar la labor de Pedro, la labor pastoral. Porque Juan fue el apóstol que vivió más tiempo. Al principio, Pedro y Juan eran los apóstoles que eran llamados a las nuevas iglesias. Cuando había un asunto que ver, resolver, una administración especial, eran llamados Pedro y Juan. ¿Quién? El pastor. ¿Está alguno entre los enfermo entre vosotros? Dice la Biblia, llame a los ancianos. Ahí está el líder, ahí está a quien tenemos que llamar. Tenemos necesidad de ser ministrados por alguien. El Señor tiene esa estructura que nosotros, como parte de la iglesia, con humildad tenemos que tomar. Si somos parte de la iglesia, si somos servidores de Dios, tenemos que tener cuidado. ¿Estamos sirviendo a Dios según el corazón de Dios? ¿Estamos haciéndolo con ciencia? ¿Estamos haciéndolo con inteligencia? Es una gran responsabilidad y un gran privilegio hacerlo. No es algo sencillo, es algo complejo. Pero el Señor nos llama. El Señor llama a personas comunes para hacer cosas especiales. Y que al fin de las cosas Él pueda recibir toda la gloria, todo el honor.
De Él son, a Él pertenecen. Si sirves a Dios, hazlo con todo tu corazón. Si estás en ese proceso de que no sabes si el Señor te llama o no, pon atención. Poco a poco el Señor te va a ir guiando. Tenemos ejemplos en la Biblia cómo tenemos que servir a Dios. Otra vez, es un privilegio y una responsabilidad. Es algo que tiene con frecuencia mucha oposición. Te lo digo por experiencia, mucha oposición. Pero el Señor va delante tuyo. Por último, quiero decirte que lo que aquí he dicho creo que aplica no solo al ministerio pastoral, sino a todos los ministerios. Es decir, no importa de qué manera sirves a Dios, lo que he dicho aplica a eso. Hacerlo con todo el corazón, hacerlo con ciencia y hacerlo con inteligencia. Es una bendición tremenda y un privilegio servir al Señor. Dios te bendiga en su servicio y si crees que Dios te llama, adelante. Dios te bendiga. Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve.